8 de la mañana con 44 minutos, 8:44 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos ya en nuestros estudios a la candidata a la alcaldía de Quito por la lista número 70, Jessica Jaramillo. La doctora Jessica Jaramillo nos acompaña. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar acá. Le saludamos, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo avanzan estos procesos de campaña, estos recorridos del contacto ciudadano que usted está haciendo para dar a conocer su propuesta de trabajo con miras a llegar hacia la alcaldía de Quito? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, un saludo a quienes nos escuchan. Buenos días, Alexis. Bienvenida. Feliz año a todos, que Dios nos bendiga y que sobre todo las cosas cambien en este país. Bueno, nosotros avanzamos bien. Yo vengo caminando a Quito un año, desde octubre del año pasado. Hoy, este mes, creo que es un mes en donde las maquinarias electorales están obviamente ya levantando, ¿no es cierto? Ya vemos grandes pautajes, aunque todavía la campaña parece que está medio fría, y yo creo que es corta, ¿no? Es cortísima. Yo creo que el debate va a ser un elemento esencial, pero le diría que estas condiciones no son casuales, ¿no? Creo que hay un escenario detrás. Creo que lamentablemente el gobierno quiere meter la mano en las elecciones, y le diría que el hecho de haberle dejado participar a Jorge Yunda, sabiendo que no tiene derechos políticos y que no va a poder posesionarse como alcalde de Quito, así gane las elecciones, en un supuesto no consentido que gane las elecciones, obviamente eso dejaría una puerta abierta para que finalmente quien defina esto, al no existir una norma clara de quién es el reemplazo, pues sea la Procuraduría General del Estado. Esto tiene que ver con... En manos de Guillermo Lasso, ¿no? Esto tiene que ver, doctora, primero bienvenida, feliz año. Esto tiene que ver con que Jorge Yunda, quien enfrenta varios procesos judiciales, va a estar en la papeleta, va a participar en las elecciones, está haciendo campaña, pero aparentemente ni siquiera va a poder posesionarse. Y usted dice, el gobierno quiere meterle las manos a las elecciones, o sea, el gobierno quiere imponer a la fuerza al próximo alcalde de Quito. Claro, mire, no es casual que nos estén imponiendo encuestas falsas, en donde al señor Páez, al señor Freile y a la señora Coloma los estén poniendo como segundo, tercero y cuarto, ¿no? Como que no existieran más candidatos. Y esto tiene que ver con esta imposición de estas encuestas para eliminar del camino a los otros candidatos e imponerle a la gente y orientarle hacia un voto útil que no existe, es decir, no vote por Yunda, vote por Páez, es lo que le están diciendo las encuestadoras contratadas por grandes sectores económicos, porque una encuesta de esa naturaleza le cuesta entre 15,000, 20,000, 25,000 dólares, ¿y qué candidato tiene pues para pagar eso? No tiene ningún candidato, los que tienen son los grupos económicos de poder y de presión, que no quieren soltar la alcaldía de Quito y que tienen miedo de que otra fuerza política que no sea la que a ellos les conviene, pues gane las elecciones en el municipio de Quito, porque hay grandes intereses detrás. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, cómo es que asoma de la noche a la mañana un centro comercial sin permisos municipales, cómo es que asoma un gran edificio, otro gran edificio sin permisos municipales. Estamos frente a un sector económico que está acostumbrado a tener el control del municipio de Quito. Y creo que eso hay que pararlo, y es mi obligación como candidata a la alcaldía, pero además como quien removió al alcalde, que desde mi punto de vista otros candidatos no lo dicen porque son políticamente correctos, yo no. Yo soy políticamente incorrecta, y le diría que Jorge Yunda es el mayor delincuente que pasó por la alcaldía de Quito y que quiere volver y que está siendo útil a los intereses del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo pondría el gobierno su alcalde, digamos? Usted dice que tendría que dirimir la Contraloría porque la ley no es clara en ese sentido. Si el señor Yunda gana la elección, ¿por qué no se va a poder posesionar por un lado? ¿Y quién debería reemplazarle si ese escenario se da? Mire, nosotros vamos a sacar hoy un TikTok, y estoy mandando yo hoy una carta al Tribunal Contencioso Electoral, porque es una irresponsabilidad lo que ha hecho el juez suplente ponente, que es Richard González. El 217 del reglamento del contencioso electoral dice claramente que en 2 días se debe resolver el recurso de aclaración y ampliación. Han pasado meses y el Tribunal Contencioso Electoral no ha resuelto este recurso, que no va a cambiar la sentencia de fondo. La sentencia de fondo es que no tiene derechos políticos. Al no tener derechos políticos, gane la elección o pierda la elección, no podía haber estado en la papeleta. No podía. Está ejecutoriada. Pero la aclaración y la ampliación no va a cambiar el fondo. Entonces, ya debió haberse. El problema es que pueden ejecutoriar la sentencia después de el 6 de febrero. Y con eso ya el 14 de mayo el señor Yunda
no puede posesionarse. Posesionarse. Y luego ahí tienes otra discusión, y es ¿quién le reemplaza? El que queda No hay segundo, norma, no se puede poner el que queda no hay segundo. norma específica. En derecho público se debe hacer lo que dice la norma. No hay norma específica que diga exactamente que el segundo en mayor votación. Tampoco hay norma, como ha habido en otros casos ya, en donde, por ejemplo, se ha producido la muerte Muisne, del alcalde en Muisne, ¿no es cierto? Guayquivera. No asumió el segundo, asumió el concejal más votado en su momento, instauró la sesión de consejo y se nombraron las autoridades. Entonces, podemos en estos 4 años volver a tener, ¿no es cierto?, otro Guarderas en la alcaldía de Quito, Guarderas sumido 2. esta institucionalidad en el caos y en la inestabilidad. Entonces, aquí nos corresponde ir en contra de los intereses del gobierno de Guillermo Lasso, a los ciudadanos, a los votantes. Hay que votar bien. No voten por los candidatos de los medios de comunicación. No voten por los candidatos de las grandes encuestadoras. Voten por quien ustedes crean que puede sacar esta ciudad adelante, que no tenga compromisos con esos sectores y que obviamente pueda hacer las cosas bien y trabajar para la gente. De eso se trata la política y de eso se trata la administración municipal, trabajar para la gente. Es decir, pueden, supongamos, el escenario que gana Yunda, lo posesionan, luego se dan cuenta que no tienen derechos políticos, lo sacan del poder y pueden ubicar allí al primer concejal con el mayor número de votos. Claro, o porque no hay norma definida, o pedir consulta a la Procuraduría General del Estado, y en manos de quién está, del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Y qué hace la Procuraduría? ¿Y qué le dice? A ver, póngale a este señor o póngale a este otro señor. Depende del análisis normativo que haga en ese momento. Entonces, lo que está pasando con esta elección, y por eso es que es tan corta la elección, y por eso es que hemos tenido tantas circunstancias, es porque están intentando meterle la mano a la elección a la alcaldía de Quito. Ahora, doctora Jaramillo, a ver, yo no voy a ser de abogado del diablo, pero le voy a plantear las preguntas que tengo que plantearle. Para vivir el caos que estamos viviendo hoy en día, para tener a la ciudad prácticamente secuestrada por esos poderes fácticos, esos grandes poderes económicos, y ya le voy a pedir más adelante que se refiera y profundice sobre aquello, porque me parece que sí, que en juego no está el bienestar de los barrios de Quito, que no está en juego el bienestar de los 3 millones de habitantes de la ciudad, sino que está en juego el reparto de un botín, que es Quito. Ya ni siquiera es del municipio, es la ciudad que quieren repartirse. No es que quieren repartirse las administraciones zonales, quieren repartirse el territorio para construir edificios, para construir centros comerciales, para aprovechar el metro en beneficio de sus negocios, etcétera. Ya le voy a pedir que se refiera a eso, pero le planteo esta inquietud. ¿No habría sido mejor dejar que Yunda termine en la alcaldía para no vivir el caos que estamos viviendo hoy con sectores que a partir de la llegada de Guarderas están controlando el municipio y manejando la ciudad? Vea, ahí le voy a responder simple y sencillamente. Guarderas es Yunda y Yunda es Guarderas, llegaron juntos. Es más, quien lo pone de vicealcalde, el señor Guarderas, es el señor Yunda. Así fue. Contra la norma de paridad, le consigue la mayoría con los votos de Coloma, Abad, Bedón, Morales y todos los que después le dieron la patada. ¿Por qué? Porque seguramente no estaba cumpliendo con los compromisos de la campaña, que no solamente fue con una empresa GEINCO, que otra vez le está financiando la campaña al señor Yunda, sino que no ha cumplido con los intereses de varios sectores que estaban ahí, que reclamaban el municipio. Ahora, nosotros hicimos un mecanismo de participación ciudadana. Y yo en su momento lo dije, yo estaba muy de acuerdo, por ejemplo, con la destitución del presidente Lasso. ¿Por qué? Porque es un mecanismo legal, consta en la Constitución. El 130. Pero claro, lo que me admiraba es que los que estaban de acuerdo con la remoción, ¿no es cierto? Ya cuando se trataba de la destitución dijeron, no, pues, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si es lo mismo, lo uno es en el espacio local y lo otro es en el espacio nacional. Entonces, hay que ser coherente en esta vida. Y yo le digo, parte de haber... Pero a ver, le planteo esta inquietud también, doctora. La caída de Yunda fue palestra. Usted es candidata a la alcaldía de Quito. Claro. La señora, me recuerda el nombre, siempre se me va, Moreno. A mí tampoco, yo tampoco me acuerdo. Candidata a concejala, pero sea su pana. No era mi pana, era mi subalterna. Ya. Es diferente. Ahí está, no, pero es su pana. La señora Moreno, se me va el nombre. Candidata a concejal con la señora Coloma, me parece, además. Y Castillo, candidato a prefecto. Quería ser candidato a alcalde, le dieron en el Partido Social Cristiano como... Sí, nunca firmó un papel, pues. Pero él dice que le votó a Yunda. Es que nunca firmó un papel, pues todo el mundo quiere subirse a la camioneta. La caída de Yunda, y Yunda fue, digamos, el tonto útil para que al menos 3 personas busquen ser candidatos. Y ahí le sumo, quienes pusieron el voto para destituirlo. Luz Helena Coloma, aspirante a la alcaldía. Eduardo del Pozo, aspirante a la prefectura de Pichincha. A Omar Ceballos, aspirante a la alcaldía.
Entonces, se olvida, la cabeza de Yunda se fue... olvida del señor Abad, que es representante Bernardo de Abad, varios sectores económicos de esta ciudad. Sí. A ver, ¿qué es lo que sucede? Yo siempre he sido una fiel creyente de la participación ciudadana. Toda la vida he sido quien ha promovido desde presupuestos participativos hasta adelante, ¿no? Y me pareció importante hacer el proceso de remoción porque había un saqueo de la empresa metropolitana de agua potable y de la empresa metropolitana de obra pública, y un saqueo en donde yo he llamado a esta familia el Bucaramato criollo. O sea, Yunda es un Bucaram criollo, en chiquito, pero es un Bucaram criollo. El uno ganó la presidencia con los iracundos, el otro está con Zairo, ¿no? Que claro, no. O sea, y uno cuando yo voy a jugar boli me dicen, oiga, ¿y usted también juega boli? Le digo, claro, pues si caso que es patrimonio de un candidato. El ecuaboli es patrimonio de los Pero usted no juega bien, le vi ecuatorianos. jugar y no juega bien. Pero no me ha visto jugar fútbol. No me ha visto jugar fútbol. Pero Me ha es visto fútbol, jugar no básquet, golf. hacer bici. Pero para la cantada soy mejor. Ahí sí le digo que el uno toca el bajo, yo canto bonito. Ya mañana van a escuchar cantar. Pero al final, para mí fue un proceso de participación ciudadana que yo lo lideré. Ahora todo el mundo quiere subirse a la camioneta. Ahora todo el mundo dice, yo también. Y por ahí me he encontrado con gente que dice, yo también estuve en la calle. ¿Cuál? Yo nunca fui. Porque esas movilizaciones no las organizaba yo. Pues la organizaban los concejales, está clarísimo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener ese reconocimiento a quienes hemos liderado esta lucha, que en este caso es la doctora Jessica Jaramillo, pero también hubo gente que quiso aprovecharse de esto. Por eso es que usted recordará que yo saqué un comunicado en su momento diciendo que ninguno de los compañeros míos del Frente de Profesionales que hoy están conmigo en la campaña iba a ser parte de la administración Guarderas, porque no había un pacto de ninguna naturaleza con esta gente, sino que por ahí, y por eso fue expulsada la señora Moreno del Frente de Profesionales, porque andaba pidiendo que le hagamos el trámite para que sea la administradora, la secretaria general del Consejo, o que vaya de titular de la Agencia Metropolitana de Control. Entonces le dijimos, vaya nomás a buscar quién le apadrine, pero nosotros no lo somos, y por eso sacamos ese comunicado. Lo digo hoy porque yo he sido muy prudente en algunas cosas, pero llegamos a un momento en la vida en que uno tiene que decir las cosas por su nombre. Entonces, claro, los concejales como son Abad, Coloma, le dieron trabajo en el gobierno de Guillermo Lasso, y le dieron la tarea que es sacarle la mugre y ser una activista en redes sociales en favor del gobierno de Guillermo Lasso. Y me parece que con el pasar de los años se han dado cuenta de que quien realmente lidera las cosas era yo y no otra persona, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que reconocerle a quien lo que le corresponde, pero en todo caso, yo soy una mujer de procesos, he sido una mujer de centro izquierda toda mi vida. Cuando a mí me dicen quiteña de bien, les digo de bien al sur. Muchas gracias. Yo vengo del sur de Quito, crecí en Quitumbe toda mi vida y he trabajado con la gente no hoy, un montón de años. He sido dirigente estudiantil universitaria, he estado permanentemente en procesos en la lucha de los derechos de las mujeres, en la plataforma de tipificación del femicidio, en todo lo que tiene que ver la aprobación de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. Soy presidenta de la Fundación contra la Violencia y desde allí, con la cooperación internacional, venimos trabajando. Para mí, hay una cosa que jamás se va a hipotecar y puedo estar en desacuerdo con varias personas, pero yo mis principios no los hipoteco por nada ni por nadie. Vivo en un departamento de 80 metros cuadrados, pagando una hipoteca del BIES como todos los profesionales de esta ciudad y de este país. ¿Qué le dice la gente, doctora Jaramillo, cuando está en la calle, cuando los visita, cuando hace campaña? ¿Qué le dice la gente? Al fin una mujer del pueblo, al fin alguien nuevo, eso es lo que me dice la gente. Y yo creo que eso hay que interpretarlo. La gente está cansada, por no decir otra palabra, la gente está cansada de la política. Por eso es que usted ve la apatía en las campañas políticas. Yo ayer me crucé la ciudad y decía, la gente le importa un rábano en las elecciones. Lo malo que está dentro de ese escenario es que los que vayan a definir esta elección no somos los ciudadanos, lamentablemente, y ahí hay un complot de los sectores económicos con este gobierno para poner un alcalde que les convenga. Y yo creo que al menos quienes amamos esta ciudad y defendemos esta ciudad y creemos que podemos tener un futuro mejor, no podemos permitirlo. No podemos permitirlo de ninguna manera. Así que el proyecto que yo he venido trabajando con la gente es lograr convertir a Quito en la ciudad de los 30 minutos, lograr convertir a Quito. Es ser una ciudad desconcentrada, que usted tenga los servicios, educación, salud, todo alrededor de 30 minutos. Yo he planteado el Estatuto Autonómico de Quito. Es necesario para sacar a los concejales de las empresas públicas, principalmente esos que no son del partido político, porque finalmente los que son del partido político mal o bien se alinean, ¿sí? Pero los que no son del partido político, que llegan con otro partido, se declaran independientes, luego le dicen al alcalde o a la alcaldesa, vea, quiero tal institución por mi votito.
Entonces, para frenar eso, lo que hay que hacer es sacarlos de las empresas públicas, no darles esa responsabilidad ni darles el manejo total de las empresas públicas. Fíjese usted, hoy, yo el otro día les decía a los compañeros, hay que tener mucho ojo con los concejales. La señora Sandoval, que era concejal de la Revolución Ciudadana, se pega el camisetazo de la vida. Digo, yo siempre he estado en la izquierda, no, nunca he ido a la derecha, pero se pega el camisetazo de la vida y ahora es íntima amiga de la señora Coloma, candidata del gobierno. Ella dice, no, yo no soy del gobierno. Sí, señora, usted va con la lista de Creo 21, ese numerito va a estar en su papeleta. Entonces usted es la candidata del gobierno, igual que Paz, igual que Freire. Entonces la señora Sandoval es nada más, o era nada más y nada menos, que quien estaba al frente de la empresa metropolitana de obra pública y de la empresa de pasajeros de Quito. Y vaya usted a ver cuántos parques haciendo política, haciendo campaña anticipada con los fondos del municipio, entregó supuestamente como una gestión de la concejal no sé cuantito, cuando eso no es una facultad de esta señora, sino una facultad de la administración del Ejecutivo. Entonces, para evitar estas cosas... El concejal no está para hacer obras, el concejal está para legislar y... pero aprovechan y usan eso como un botín político para decir yo hice a los barrios. Cuando eso le compete al alcalde, pues eso no es una cuestión de los concejales. Y le pregunto, si ella está al frente de estas dos empresas, ¿cómo fiscaliza al alcalde? No hay forma. Entonces están rompiendo esto que los grandes filósofos del Estado lo decían, ¿no es cierto? La separación de poderes. ¿Por qué el legislativo no puede estar en el ejecutivo? ¿Y por qué tiene que haber un control y un check and balance, ¿no es cierto? Para que haya un control de los pesos y contrapesos del poder. Pero eso no lo hacen, y para romper eso necesitamos un estatuto autonómico, una ley de Quito, para que podamos cambiar toda la estructura que tiene, que obviamente ya no es funcional para los 3 millones de habitantes. Hay que entrar a reorganizar el presupuesto municipal. Ese presupuesto que hoy es de 880 millones de dólares, pero que mire, solamente dése cuenta, y yo le pido a la gente que nos está escuchando ahora, revise su impuesto predial. Revise cuánto le toca pagar. Nosotros pagamos ayer una parte porque ya el otro no avanzamos, pero mi esposo hizo el trámite y decía, no hay rebaja alguna. Me están cobrando casi el mismo monto del predial como contribución de obras y mejoras. Entonces, lamentablemente, esa recaudación no es acorde a la realidad de la gente, y hay muchos casos que prefieren subir el predial o subir estas obras y contribución de mejoras que se paga adicionalmente y no hacer lo que tienen que hacer, que es recaudar bien. Pues hay bienes en Quito que no se han pagado 10, 20, 30 años prediales, porque Catastro tiene una información, el registro de la propiedad tiene otra información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, obviamente, es entrar a hacer todo un rediseño de procesos al interior de la institución para cambiar estas condiciones, recaudar mejor, sin sacarle plata a la gente, ¿no es cierto?, pero poder destinar mayor presupuesto para obras, que es lo que no se hace actualmente. Muchísimas gracias, doctora Jaramillo, por habernos acompañado. Se nos agotó el tiempo, de hecho nos hemos pasado unos minutitos, pero le agradecemos por habernos acompañado y compartir este diálogo. Muy gentil, doctora. Gracias. Le agradecemos mucho también, y no se olviden, soy Jessica Jaramillo y estoy en la lista 70. Gracias, doctora. Le han escuchado, nosotros nos despedimos, les deseamos que tengan una excelente jornada y ya vienen enseguida las Guarmis del Barrio.